Hola estudiantes, buenas tardes. Nos reunimos entonces en la clase de hoy para seguir adentrándonos dentro de los contenidos teóricos que hacen a la unidad 4 que estamos empezando a conocer y explorar en relación a las funciones cerebrales superiores como una de las dimensiones de los aprendizajes que nos propone Lucio Cerdá. Y en este caso, bueno, les traje para acompañar la clase un PowerPoint que se los voy a pasar a compartir. A ver si se logra ver esto. Bien, entonces el tema que vamos a abordar hoy se centra en las funciones ejecutivas. Recuperemos un poco y recordemos lo visto en la clase anterior. Estábamos pensando en los distintos filtros que hacen a la información, cómo llega a ser procesado por nuestra mente, la cantidad de información con la que nos estamos vinculando en inputs y outputs todo el tiempo. Y también estábamos empezando a pensar la función de las neurociencias en la educación. ¿Qué nos aportan estos saberes como las neurociencias para poder pensar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje? ¿Qué nos aportan las neurociencias en nuestras prácticas y en nuestra profesionalización como psicopedagogos y psicopedagogas? Entonces comencemos en este punto. Funciones cerebrales superiores, vamos a estar llamando a las mismas a procesos que van, o sea, son procesos muy variados, muy amplios, que van desde el reconocimiento de las percepciones sensoriales, es decir, lo que yo puedo percibir a través de los 5 sentidos, o las noxias. ¿Recuerdan cuando esas percepciones logran transformarse, es decir, construirse en un conocimiento? Ya estamos hablando de noxias, que esto lo veíamos en la unidad 3, noxias y praxias. La atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje verbal y no verbal. ¿Sí? Ahí tenemos una variabilidad dentro de la concepción del lenguaje. Lo verbal, es decir, aquello que se puede decir, y lo no verbal, como ese lenguaje o ese discurso implícito, que radica más bien en la expresión corporal, por ejemplo, en aquello que habla de nuestro cuerpo a la par de que hablamos nosotros o a la par de que silenciamos nosotros. El pensamiento, la organización de los actos motores y las conductas. Y ahora, pasemos estrictamente a las funciones ejecutivas. Entonces, vamos a irnos en primera instancia, para pensar las funciones ejecutivas, a procesos concretos, como por ejemplo la planificación, la organización del tiempo y la habilidad para recordar nuestros objetivos, ¿sí? Estos son todas funciones ejecutivas, que son capacidades necesarias y fundamentales para lograr que un aprendizaje se efectivice. En este sentido tiene mucho que ver las funciones ejecutivas, porque son del área de la ejecución, de aquello que se logra ser efectivo, ¿no? Efectivo en tanto aquello que podemos ver, ¿no? Y que podemos dar cuenta de. Entonces van a tener que ver habilidades, como les decía antes, la planificación, la organización, la consecución coherente de una secuencia de pasos para llegar hasta cierto objetivo. Y dentro de las funciones ejecutivas, sus bases neurofisiológicas han sido profundamente estudiadas como uno de los pilares básicos dentro de los aprendizajes. Entonces, por funciones ejecutivas nos referimos a procesos encaminados a realizar conductas complejas, ¿sí? Se aparejan las funciones ejecutivas y funcionan como andamio de las funciones cerebrales superiores. Recuerden que todas estas divisiones las hacemos en el sentido de poder volver pensable todos estos procesos, porque en realidad funcionan como nos propone el paradigma de la complejidad, que lo leíamos con Edgar Morin.
en la unidad 1, cuando nos entrábamos empezando a adentrar en el marco teórico de esta cátedra. Y en ese sentido, el organismo, el cuerpo, la mente, el cerebro, funcionan de manera compleja, funcionan de manera orquestada. Nosotros lo que hacemos es una división necesaria entre todas estas concepciones, porque es la manera en la que lo podemos pensar. Es muy difícil pensar todo este plano, ¿no?, de las bases neurofisiológicas de los aprendizajes en simultáneo. Por eso lo vamos dividiendo en distintas unidades y nos vamos adentrando de a poco. Y en este sentido es lo mismo. Acá lo que se está haciendo es una división teórica, conceptual, de estas distintas nociones. Pero en sí, en la realidad, en lo que nos sucede y nos atraviesa en lo cotidiano y en aquello que vamos a estar viendo, ¿no?, cuando trabajemos, ya sea en consultorio, ya sea en el aula, ya sea como parte de equipo de orientación, ya sea en equipos interdisciplinarios de salud, en escuelas especiales. Cuando estemos trabajando, todas estas cosas van a, es decir, cuando estemos en el plano de lo real, ¿no?, de lo real más próximo, nos damos cuenta que todas estas cosas de las que charlamos, todas estas nociones, funcionan de manera conjunta, ¿sí? Y la división es netamente teórica para poder comprenderlas, para en el momento del análisis y la reflexión sobre nuestras prácticas podamos tener criterios teóricos desde los cuales pensarnos y reflexionar respecto de las decisiones que tomamos. Entonces, vuelvo. Procesos encaminados a realizar conductas complejas, como la consecución de metas o toma de decisiones, ¿sí? Consecución de metas tiene que ver directamente con esto de que son funciones ejecutivas. Van a estar focalizadas en la ejecución. Y para ello tienen que tener un objetivo. Podemos pensarlos también como comportamientos dirigidos a organizar y controlar la cognición, es decir, nuestro pensamiento, y el comportamiento, manteniendo la propia autonomía, la capacidad de vivir en un grupo social, mediante la empatía y el respeto de las normas sociales. Entonces, tenemos ciertos procesos que van a funcionar como andamio, decíamos, ¿no?, como una especie de apoyatura para que estas funciones ejecutivas puedan finalmente efectivizarse, ¿no?, y poder verlo traducido en aprendizajes nuevos. Es decir, son habilidades. Dentro de ellas tenemos muchas. Tenemos estas que les menciono acá y estas. Así que muchas. No tienen que saberlas todas, pero esto es como sencillamente para darles una aproximación. Explicaremos algunas, porque si no este Power no terminaría nunca. Flexibilidad cognitiva, la pensamos en tanto esta capacidad de ser flexibles en nuestro pensamiento, de poder ir variando de una actividad a la otra y no quedarnos fijados en cierta actividad o en cierto interés, sino tener una capacidad de permeabilidad y poder manejar distintas cosas. Lo que no significa que estemos hablando de multitasking, eso es otra cosa. Es la capacidad de dividir la atención en distintas cosas y en ese sentido la atención baja su rendimiento, no es la misma calidad de atención que puede tener una persona que está realizando varias tareas a la vez. Sí se refiere esto a quizás la capacidad de disociar la atención, de que haya una alternancia atencional. Por ejemplo, si yo en este momento no soy buena para la alternancia atencional en absoluto, así que me dedico a filmar la clase y filmo la clase y ya, pero podría estar con el teléfono, quizás recibiendo algún mensaje, entonces dejo la clase, miro, continúo como atendiendo el llamado de la puerta, lo que fuera que estuviera sucediendo. A eso nos referimos con flexibilidad cognitiva, la capacidad de, bueno, estar permeables en los estímulos, pero a su vez hay otra cuestión interesante en esto porque se vincula con el control inhibitorio.
que la tenemos en el punteo más abajo. El control inhibitorio tiene que ver con la atención, ¿sí? Es decir, ¿qué estímulo yo voy a inhibir de manera consciente para poder prestar real atención a algo? Por ejemplo, yo de manera consciente no traje el teléfono, no tengo el teléfono cerca, para que no haya ningún tipo de distracción mientras estoy abocada a esta tarea, ¿sí? El control inhibitorio tiene que ver con aquellos estímulos que yo quiero dejar pasar, que yo permito en mi permeabilidad que entren, y aquellos que no. Obviamente no voy a tener todos los estímulos bajo mi control, porque si golpean la puerta, bueno, tengo que suspender, poner una pausa acá, atender, etcétera, etcétera, y otro tipo de situaciones y estímulos que se presentan. Pero el control inhibitorio tiene que ver con esto, con la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Fíjense, más adelante tenemos este ítem de tomar decisiones, de aquello que le doy la atención o no. La toma de decisiones también se puede pensar a largo plazo, es decir, por ejemplo, ustedes que se decidieron a estudiar la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía, es una toma de decisión a largo plazo, con una consecución de ciertos pasos para lograr un objetivo, que logren ver efectivizado en el momento en el que se reciban, en el momento en el que estén trabajando, o incluso antes de todo eso, en un momento de charlar con alguna colega docente, alguna familia que esté en una situación problemática con alguno de sus niños o niñas, y ustedes puedan, desde su bagaje, desde sus estudios, brindar apoyo en el sentido de pensar juntos esa situación ustedes con todo lo que vienen aprendiendo, ¿sí? A eso llamamos, podemos empezar a ver la efectivización de esos aprendizajes. Bien, continuemos. Bueno, tenemos acá unas cuantas más. Regulación de la conducta, cuestión que es súper interesante en relación a las funciones ejecutivas y en relación a lo que nos propone, ¿no? Proponernos tener en claro una meta, cómo tenemos que lograr regular nuestra emocionalidad para eso. Estas cuestiones, por ejemplo, de las funciones ejecutivas, que nos implican un tiempo de pensamiento para la ejecución, un tiempo de planificación, de organización, no van muy de la mano con la impulsividad, ¿no? Como la impulsividad, esto de querer actuar enseguida de que tengo una emoción y tengo que responder a ella sin pararme a pensar un momento respecto de si es lo que quiero realmente o no es lo que quiero, o si es que la emoción me está dominando en ese momento. Entonces el control o la autorregulación de las emociones es fundamental en estos casos. Bien, acá tenemos entonces una imagen de la estructura de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, una parte de él, y la leyenda de arriba dice lóbulo frontal, que ubicamos en esta parte de adelante, ¿no? Que vemos el cerebro. Recuerden que abajo sería como acá, ¿sí? Y acá abajo tenemos el cerebelo, ¿sí? Y las distintas estructuras las vamos ubicando. Pero lóbulo frontal, acá adelante. ¿Recuerdan que veíamos en la evolución del cerebro a través de la historia evolutiva de la especie humana, cómo el lóbulo frontal fue lo último que terminó de evolucionar? Y tiene que ver con el control de los procesos cognitivos. Es decir, tiene que ver con una capacidad compleja, directamente relacionada con nuestra capacidad de raciocinio, de ser seres racionales, de ser seres pensantes, de poder lograr justamente procesos cognitivos, procesos en relación a una capacidad de abstracción compleja y de creación compleja como lo es el pensamiento. Entonces vemos, para entrarnos un poco más en lo neurofisiológico, que el córtex prefrontal es una área de asociación heteromodal, es decir, que responde a dos distintos tipos de modos, de modalidades, interconectada en una red distribuida de regiones corticales, subcorticales y límbicas. Y en esta asociación heteromodal lo que hace es coordinar e integrar cognición y emoción. ¿Recuerdan
los filtros del conocimiento, de la información que veíamos en la clase pasada, cómo teníamos primero un filtro atencional del sistema activador reticular, luego pasábamos al filtro emocional del sistema límbico y luego a los filtros más bien racionales o cerebrales. En este sentido, esta área lo que va a hacer va a coordinar e integrar cognición y emoción. Bien, entonces la atención es importante para pensar las funciones ejecutivas. Recuerden que respecto de atención tienen, si aún no lo leyeron, el capítulo de Ágilmente, de este libro de Bhattacharya, que tenemos para estudiar y adentrarnos un poco más en las neurociencias, donde les menciona y se explaya de manera muy didáctica para empezar a adentrarnos en esto que es el mundo de la atención, ¿sí? Recuperen ese texto, reléanlo, si no lo han leído aún, es importante que lo tengan leído, esto estaba dentro de la unidad 3, para poder entender bien todos estos procesos y la implicancia de los procesos que estamos tratando en este momento. Recuerden siempre, como les conté, que esta materia es una sucesión de sentido entre una unidad y la otra. Es muy difícil entrar en el abordaje de una unidad, quizás estando con el material bibliográfico o con el ritmo de las clases, no al día, porque todos estos conocimientos van complejizándose a medida que avanzamos y necesitan justamente de los anteriores para poder tener una base para pensar y iniciarnos, introducirnos en los conocimientos próximos. Así que les recomiendo mucho leer ese capítulo de Ágilmente que se llama La atención. Las funciones atencionales y ejecutivas se construyen en el primer año de vida. Ahí empiezan a vislumbrarse y continúan desarrollándose a lo largo de la adolescencia, ¿sí? Luego de la adolescencia tenemos como una especie de, no estancamiento, pero sí, ¿cómo puedo decirlo? Maduración, sostenimiento, como que llegamos a un punto óptimo, ¿sí? Un punto de construcción que nos va a permitir seguir sin demasiados desafíos en nuestros próximos años, ¿no? Más allá de la adolescencia. Lo que sucede con la niñez y con la adolescencia es que hay estructuras dentro de la psicología del desarrollo que todavía no se han construido, que se van construyendo paso a paso, porque esa es su lógica. Entonces, en este sentido, decimos que se construyen a lo largo de la niñez y de la adolescencia. Las funciones atencionales, entonces, seleccionan la información que se va a tratar. Y las funciones ejecutivas gestionan y dirigen la ejecución de los diferentes programas. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas, tenemos ahí como una alternancia y un andamiaje entre funciones ejecutivas y funciones cerebrales superiores. Pensamos en cómo atraviesan las funciones ejecutivas las funciones de la memoria o las memorias, el lenguaje, la lectura, la escritura, el cálculo y habilidades visoespaciales. Fíjense que todas estas son del orden de lo que trabajamos en psicopedagogía, ¿no? Por lo cual estos conocimientos sirven de muy buena base. Pensemos en la atención puntualmente dentro de la localización en el cerebro. Entonces dice, la atención constituye una focalización de nuestra conciencia que permite filtrar la información de forma adecuada. Como la atención está integrada por componentes perceptivos, motrices y motivacionales, su neuroanatomía se distribuye en distintas regiones cerebrales, subcorticales y corticales. Y ahí nos menciona lóbulo frontal, cuerpo calloso, tálamo, núcleo pulvinar, córtex parietal posterior, sistema activador reticular. Este le suena, ¿no? De los filtros de los aprendizajes, los filtros de la información. Y el colículo superior.
Bien, vamos a dejar de compartir porque justamente, ay, no puedo ver cómo estoy de tiempo. Bueno, espero que no se esté haciendo muy largo, pero sin embargo quiero compartirles para empezar a pensar la atención este video. Bien, hasta acá. Entonces les voy a dejar este video que está excelente para bueno, ir adentrándonos, ¿no? Y empezar a pensar en qué podemos hacer para mejorar nuestra capacidad atencional. Se los voy a dejar en el aula virtual para aquellos que lo quieran continuar viendo, se los recomiendo mucho, es un ratito nomás y es muy enriquecedor. Así que bueno, se los voy a dejar adjuntado en el aula. Continuamos entonces con el Power. Bien. Entonces, hay algunas cuestiones para pensar respecto de la atención. Y una de sus características más importantes es de que es muy variable en relación al tiempo y a los intereses. ¿Sí? La atención no es como nos va a mencionar en el texto, en la bibliografía que tenemos para leer, que no tiene una estabilidad tal como el lenguaje, ¿no? Que cada vez que lo queremos usar se presenta en disponibilidad, sino que la atención va variando también conforme al tiempo, conforme a cómo estamos nosotros en nuestros niveles de ánimo o en nuestros niveles de cansancio, y también tiene una variabilidad muy importante respecto de los intereses. Entonces, en este caso, es importante pensar en las alteraciones de la atención en relación a los distintos problemas que podemos ver de los estudiantes en el aula, ¿no? O trabajando en consultorio, o en los distintos trabajos que podemos ir atravesando y como psicopedagogos y psicopedagogas, ¿no? Pero esta cuestión de la atención va a ser algo que nos atraviese en toda la carrera. Y tenemos que considerar también que la atención es altamente vulnerable, es decir, va a estar sujeta a la motivación, a nuestro estado de ánimo y al contexto socioafectivo. Que respecto al contexto socioafectivo, este autor, el doctor La Rosa, les va a mencionar respecto de eso, sobre cómo se está pensando y se está estudiando las posibilidades atencionales dentro de esta pandemia, ¿sí? El contexto social, así como el contexto afectivo más próximo, es decir, nuestras relaciones vinculares, nos van a afectar en nuestra capacidad de atención. Dentro de la atención, entonces, ya empezando un poco más a mencionar las características, tenemos tres tipos distintos de atención. A grandes rasgos, ¿no? Acá van a ver distintos tipos, dentro de ellos 5, pero a grandes rasgos nos basamos en tres características, que son el factor de mantenimiento, es decir, lograr una atención sostenida en el tiempo, el aspecto selectivo, esto que mencionábamos antes respecto al control inhibitorio, aquello a lo que yo le doy atención y aquello a lo que no le quiero dar atención, y la atención como una función ejecutiva, es decir, de poder desarrollar el control consciente de nuestra atención.
a qué le queremos dar atención conscientemente y a qué no. Tenemos la atención en forma de alerta, donde se recibe información intero y heteroceptiva, nos menciona acá, que sería de dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. La selectiva o focalizada, que selecciona informaciones e inhibe otras para tratar los estímulos necesarios para la actividad actual, ¿sí? Esto de control inhibitorio, aquello a lo que yo selecciono darle mi atención y aquello a lo que no. La dividido simultánea, que es compartir una atención selectiva entre dos o más fuentes distintas. Esto es lo que también muchas veces llamamos multitasking. Es algo muy complejo y es algo difícil de sostener en el tiempo, este tipo de atención simultánea o dividida, porque se necesita mucho recurso cognitivo, mucha energía mental, mucho consumo de calorías mentales para poder, además de mucho entrenamiento, para poder ejercer este tipo de atención dividida. La atención alternante como una capacidad de cambiar el foco atencional de una tarea a otra, alternando entre diferentes estímulos, esto que yo les decía antes de estar con la clase, con el celular, con, no sé, buscando un libro, distintas cosas que pueden ir surgiendo, ¿no? La atención sostenida o de vigilancia, que implica mantener el foco de atención y permanecer alerta durante tareas cognitivas complejas, ¿sí? Esto que hablamos de la capacidad de sostener la atención en el tiempo hacia una actividad puntual. Y vamos a entrar ya en la última parte de esta clase, donde empezamos a ver los distintos tipos de atención y cómo la podemos evaluar. Entonces, la atención selectiva focalizada podemos evaluarla, ¿sí? Esto ya pensando más en nuestra tarea clínica, es decir, la tarea en el consultorio como psicopedagogos, a través de tareas que requieren capacidad de filtro entre estímulos auditivos o visuales y estímulos distractores. Por ejemplo, tenemos test como el test de Stroop, las claves del WISC y la repetición de dígitos o frases. Las claves del WISC, miren cómo funciona esto. Fíjense, yo les quiero señalar y no van a ver mi dedo, acá, con el mouse. Disculpen, estas cuestiones son de improvisación porque no llevo dando muchas clases de esta manera, sabrán. Para cada una de estas figuras le pertenece, digamos, un ítem o una figura, una simbología que va adentro. Entonces, estas van a ser los reactivos de muestra. El niño, la niña que estamos evaluando, pone los reactivos. En el círculo va el signo igual, en la estrellita, este de acá. En el cuadrado, este y así. ¿Sí? Esta es una evaluación donde podemos observar la atención visual, la capacidad de atención sostenida o de preservar una tarea. Este es el test de Stroop, donde el test atencional se va a encargar de evaluar la habilidad para resistir la interferencia de tipo verbal, por lo que es una buena medida para pensar en la atención selectiva. Es decir, tenemos una interferencia de estímulos, porque acá me dice la palabra verde, escrita en rojo. Entonces, esas son interferencias, ¿no? Como que se genera cierta tensión. Pausen el video, diviértanse un ratito haciendo este test a ver cómo les va. Primero probando leer la palabra, deshaciendo, pensando en inhibir de su atención el color que tiene la palabra, es decir, leer verde, azul, rojo, azul, verde. ¿Sí? Y luego, el proceso contrario. Yo voy a inhibir la palabra, la lectura de la palabra, y voy a prestar atención al color que tiene la palabra. Es decir, rojo, verde, rojo, verde, azul. No, lo dije mal. Bueno, así. Se entiende, ¿no? Como presten atención
al color. Probamos de vuelta. Rojo, verde, azul, verde, rojo, verde, rojo, azul. Ahí está. Bueno, es complejo, es sumamente complejo y divertido esto de ir disociando la atención. Prestar atención a qué tipo de estímulo yo quiero inhibir intencionalmente. Bien, podemos evaluar la atención alternante empleando tareas dobles, es decir, que el sujeto deba manipular dos informaciones diferentes y procesarlas de manera alternada. Veamos cómo, por ejemplo, acá tenemos letras y números. Entonces la tarea va a ser ir en orden en los números, 1, 2, no sé si llegan a ver el mouse, 1, 2, 3, y a la par ir en orden con las letras A, ¿dónde tenemos la B? D, C, acá, ¿sí? Esto es ir a la par. Son test muy interesantes. La atención sostenida, donde la tarea en la que el sujeto responde a un estímulo auditivo o visual habiendo otros distractores. Fíjense, por ejemplo, el test de percepción de diferencias o el test de caras, se le suele llamar, donde tenemos que encontrar las diferencias entre cada una de estas caras. Acá te menciona, dentro de estas caritas hay una que es diferente, selecciona cuál. En este lo mismo y en este lo mismo, ¿sí? Acá efectúan distintos distractores para ir pudiendo evaluar mejor el tipo de atención que queremos evaluar. Bien, esto por hoy. Espero que les haya servido y ya saben, como siempre, las dudas o consultas que tengan al respecto, siempre estoy a disposición para poder seguir pensando estas clases juntos. Un fuerte abrazo.